Muy buenos días, que tengan un día sumamente bendecido. Nuevamente estamos acá con su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Es un placer estar una semana más compartiendo y seguimos con el estudio del Salmo número 15. Recuerda que este estudio ya lleva varios capítulos y estamos muy prontos a cerrar el estudio de este capítulo, pero son tantas las verdades que podemos encontrar en este capítulo de los Salmos que hemos extendido un poco el desarrollo y hemos hecho el análisis de algunas palabras clave en este libro. Y te pregunto, ¿será que es correcto despreciar a alguien? ¿Será que es correcto menospreciar a alguien? Pues la respuesta es sí y no. Y este día vamos a discutirlo. ¿Por qué del sí? Porque estoy de acuerdo que muchos estarán de acuerdo con el no, pero desde el punto de vista de la Biblia, veamos qué nos dice. Y recuerda, si tienes una opinión diferente en algún momento de nuestro contenido, una interpretación distinta de algún texto de la palabra, estamos totalmente de acuerdo, respetamos tu opinión, tu punto de vista, y nuestra ganancia es, si alguno de los pensamientos que compartimos de la palabra de Dios son de bendición para tu vida, ahí nuestra ganancia. Dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 15, el versículo número 4. Y hemos de considerar las dos versiones de la palabra para este versículo, porque de ahí hemos de tomar las preguntas que hicimos en un inicio. ¿Es correcto despreciar? ¿Es correcto menospreciar? Veamos qué nos dice la Biblia. Salmo número 15 en su versículo número 4. Dice, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Y esto es muy bonito, muy hermoso, porque es la versión de la NBI, una versión más actualizada, que estamos en el contexto de quién entrará en el templo del Señor. Y recordábamos de que hemos venido estudiando las características del hombre que ha de estar en comunión con Dios, las características de la persona que ha de poder venir y habitar en el templo del Señor. Bueno, el versículo número 4 es muy reflexivo, porque habla que una de las características de esa persona es que desprecia al que Dios reprueba. Pero consideremos cómo lo dice la Reina Valera. Dice el capítulo número 15, versículo 4, según la Reina Valera, otra traducción, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Miremos y observemos qué curioso estas versiones de la palabra de Dios. Una hace la equivalencia del hombre vil, que describe la Reina Valera. En la NBI encontramos que es el hombre al cual Dios reprueba. Y así como la Reina Valera nos dice que una de las características del hombre que va a estar en la presencia de Dios es que menosprecia al vil, la NBI nos muestra que desprecia al hombre que Dios reprueba. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué será que la Biblia nos manda a despreciar y menospreciar? Bueno, este curioso llamado bíblico a despreciar o menospreciar es porque aquel hombre que es reprobado por Dios o que es vil delante de Dios tiene características muy fuertes desde el punto de vista que su proceder es totalmente negativo. ¿Por qué? Porque dice que este tipo de hombre vive en oposición a la ley divina. Se caracteriza por su mal comportamiento, eh, que prácticamente es lo que hemos venido hablando de rechazar la justicia, vivir en iniquidad, comportarse como una persona malvada que oprime y daña a otros. Por otro lado, también desprecia la verdad. Su conducta moral y espiritual aborrece el camino de la verdad. Está en rebeldía contra Dios, es decir, su orgullo le impide admitir todo de Dios, desde su existencia hasta la provisión de salvación dada por el Señor. Es decir, esta persona vive en completa oposición a la voluntad de Dios, una vida inmoral, una vida llena de orgullo, una vida en la cual no comprende ni entiende el concepto de amor,
y carece de todo discernimiento espiritual. Es decir, hay una persistente rebeldía contra la verdad y la justicia divina. Al considerar esto, hemos de ver que aquel hombre que es despreciado, menospreciado por Dios, tiene, si queremos decirlo despacio y con base en algunos versículos de la palabra, para evitar que haya una confusión en que en Tips y Pensamientos Bíblicos opinamos que hay que despreciar y menospreciar a otros a diestra y siniestra. Para evitar que caigamos en una conclusión así, quiero que bíblicamente escudriñemos en esta oportunidad las características de este hombre en 9 pasos. 9 pasos que le hacen ser meritorio el despreciarle o menospreciarle. Como número 1, hemos de decir que este tipo de hombre rechaza el conocimiento de Dios. Romanos 1:28 dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este versículo nos muestra ciertamente que un hombre reprobado por Dios, que rechaza a Dios y su palabra, deliberadamente se niega a reconocer su autoridad y su verdad. Es la primera característica. Un hombre que ha de ser despreciado, menospreciado por Dios, es porque rechaza el conocimiento de Dios y con ello su autoridad y su verdad. Es decir, niega a Dios. Dios no existe. Es una de las afirmaciones que ya hemos estudiado que nos ayuda a comprender mejor esto. Número 2, otra característica es su inmoralidad y prácticas pecaminosas como un estilo de vida. Es decir, el hombre que es despreciado, menospreciado por Dios, no solamente tiene un rechazo del conocimiento divino, sino que también es aquel que manifiesta inmoralidad y prácticas pecaminosas. Lo que nos dice en Romanos 1:29 al 31, donde se describe a las personas con una mente reprobada, llenas de injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Es decir, nos habla de una lista de prácticas inmorales y pecaminosas que se caracteriza por que no solo se daña a sí mismo, sino que también daña a otros, porque sus prácticas por lo general llevan a otros a tropezar, es decir, a encontrarse en problemas. Digamos, su libertinaje y falta de preocupación por sí mismo y por otros muchas veces es una causa de transmitir enfermedades de tipo sexual que perjudican a otros. Es decir, es irresponsable en su estilo de vida. No se va a responsabilizar si en un dado caso viene un niño al mundo a causa de sus prácticas pecaminosas, porque lo único que le interesa es seguir pecando. Ciertamente, otra característica es la característica número 3 de una persona vil o reprobada por Dios, es que hay una gran cantidad de orgullo y autosuficiencia. Es decir, la autosuficiencia es el hecho de que no necesita, en su mente piensa que no necesita a Dios. Proverbios 16:5 lo describe así: abominación es a Dios todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Es decir, el hombre reprobado tiene un orgullo tan grande que se considera que no necesita a Dios, es autosuficiente y para él es mejor apartar a Dios de toda situación en su vida, porque Dios está de más. Ahora vamos comprendiendo por qué la Biblia nos llama a despreciar o menospreciar a este tipo de hombre. Pero no se queda ahí. La característica número 4 del hombre vil es que practica el engaño y la corrupción. El Salmo 10, en el versículo 7, dice: llena está su boca de maldición, de engaños y fraude.
Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Es decir, utiliza su lengua con rienda suelta para dañar, para decir falso testimonio, para beneficiarse a sí mismo con el costo de despojar a otros en un fraude de sus recursos. Esto no le agrada a Dios, y es por eso que este hombre vil es calificado como vil o reprobado por Dios, porque usa su boca para maldecir, para engañar y hacer el mal. Y estas características de este tipo de personas son las que guían al creyente a reprobar ese comportamiento, a menospreciar y despreciar ese comportamiento. Y la lista no se queda ahí, porque también en este tipo de persona hay falta de amor y misericordia. Es decir, como no maneja el concepto de justicia, pues el amor y la misericordia también le son desconocidos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos del 2 al 4, se menciona que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Y otra característica que aquí se menciona en esta cita es que no tienen afecto natural, son implacables, son calumniadores, son intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si el amor es una bendición dada por Dios, ellos prefieren 1000 veces abrazar el odio y son capaces de esconder el odio en sus corazones. Ciertamente, esa característica, sumada a las otras 4 que ya mencionamos, es de bastante peso, pero el listado, como os dije al principio, no se queda ahí, sino que también son rebeldes contra Dios. Isaías 5:20 nos dice, ay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es que el hombre reprobado invierte los valores morales, justifica lo malo, condena lo bueno. Entonces, esa es la manifestación propia de una rebeldía directa contra Dios. Como lo dijera Spurgeon en su tiempo, son enemigos de la cruz de Cristo. Y es que la falta de discernimiento espiritual es una característica que le acompaña al hombre que Dios reprueba. Y como lo dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo, recordemos, 1 Corintios 2:14, viene destacando la incapacidad del hombre reprobado por Dios para comprender la verdad espiritual. ¿Te recuerdas del caso del faraón? Viendo señales y prodigios de la mano de Moisés, en donde Dios le testificaba y le decía, deja ir a mi pueblo, él se oponía, se rebelaba a la verdad, a la comprensión que Dios ciertamente estaba hablando y estaba guiando a una salida. Pues ciertamente el hombre al que Dios reprueba también se niega a reconocer las verdades de Dios, aunque las tenga enfrente. Y como característica número 8, se vuelve una persona persistente en la iniquidad. Recuerda lo que dice la palabra en Jeremías 6:30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Y es que el hombre reprobado por Dios es como la plata desechada, porque aparte de persistir en su iniquidad, no puede ser refinado, corregido,
porque resiste al testimonio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ciertamente se revela a todo hombre a través de la conciencia, la naturaleza misma. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ciertamente el hombre se revela el conocimiento de Dios y se vuelve un enemigo de la cruz y determina persistir en la iniquidad, aun cuando reconoce que existe la posibilidad que le vaya mal. Pero la última característica del hombre que Dios reprueba o que reconoce como vil es que hay un desprecio por la justicia y la verdad. Recuerda cómo hemos venido estudiando la justicia y cómo la verdad misma en el postrero de los tiempos se ha revelado en Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este hombre desprecia toda verdad, desprecia toda justicia, y es así que desprecia en ello al Señor. Entonces tú ves en el Salmo 36 del 1 al 4 cómo se describe que este hombre no tiene temor de Dios delante de sus ojos, y cómo aun cuando está acostado en su cama planea el mal, porque ciertamente se ha determinado a cometer injusticias. Ahora, ante estos argumentos, has de entender por qué he de mencionar como primera pregunta si es correcto despreciar a alguien o es correcto menospreciar a alguien. Y he respondido que sí, pero también he respondido que no. Porque sí es correcto cuando una persona manifiesta lo mencionado acá. Pero recuerda, no vamos a poner odio en la persona. Vamos a despreciar, a menospreciar el estilo de vida que esta persona comparte, porque está totalmente vuelto un enemigo de Dios y de la cruz de Cristo. Y el creyente no puede honrar estas actitudes, estos comportamientos, porque se negaría a sí mismo y su fe y confianza en Dios. Y es que dice la palabra que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Si hemos mencionado estas 9 características del hombre al que Dios reprueba, estas características contrarias son las características de aquel hombre al que Dios aprueba. Ciertamente, el creyente está llamado a honrar a todo aquel que tiene temor de Dios. Es decir, estamos llamados a hacer luz, a andar en luz y compartir la luz con aquellos que son luz. Ahora, mediten esto, reflexionen esto. Hasta la fecha, al momento que has vivido, ¿has honrado a los que son luz? ¿O vives honrando al malvado, al que Dios reprueba? Y el cuestionamiento está ahí porque ciertamente con el estudio de los salmos hemos querido venir haciendo comprender que la palabra ciertamente es capaz de transformar al ser humano, pero también responder a la pregunta cómo debemos proceder. Y ahora la Biblia nos habla que una de las características del hombre que ha de habitar, ha de estar en la presencia de Dios, es que honra al Señor y honra a los que también están invitados a la mesa del Señor, a los que temen al Señor. Pero no va a estar en la presencia de Dios aplaudiendo al malvado, aplaudiendo al que comete hechos contra la voluntad de Dios. No puede estar en la casa del Señor en comunión íntima con Dios como un invitado en su presencia si aplaude las obras del malvado. Por tanto, el desprecio y el menosprecio de estas obras es lo que debe salir del creyente, y la honra hacia aquellos que como él comparten la fe en el Señor debe manifestarse. ¿Por qué?
porque también Dios honra a los que le honran. ¿Por qué? Porque así muestra su fe y muestra un sentido de nobleza y respeto a aquel anfitrión, no un sentido de hipocresía, estando o queriendo estar cerca de Dios y aplaudiendo al malo. Ahora, consideremos la última parte de este versículo 4. Dice que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Es decir, es una persona de palabra. Y esto muchas veces nos cuesta. En lo personal, debo decir, es una característica bastante difícil, pero que nos enseña a ser prudentes con nuestras palabras, con nuestros tratos, a no faltar a los compromisos. Ciertamente, muchos de nosotros estamos en problemas porque no pensamos antes de actuar, antes de comprometernos, antes de tomar responsabilidad. Pero una de las características de la persona que han de estar en la comunión con Dios, han de estar como invitados en la mesa del Señor, es que cumplen su palabra. Porque sí, en el ejemplo del Señor, que dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, seamos responsables a nuestras promesas, a nuestros tratos, a nuestros acuerdos, porque eso también honra al Señor. Y bueno, estamos acá pues con la bendición de estar compartiendo este versículo, pero ciertamente también reconocemos que tú que estás oyendo en este momento, puedes estar con una carga, con un problema, con una necesidad. A veces escriben y dicen, hay tal necesidad, oremos. Y déjame decirte con toda sinceridad, quisiera que en este momento nos demos la oportunidad, tú ahí donde estás, para cerrar tus ojos un momento y poner cualquiera que sea la carga o la necesidad en manos del Señor. Y si te has comportado vilmente y te arrepientes, también quisiera orar contigo después. Pero ahora, por tus cargas, por tus problemas, ese familiar enfermo, esa necesidad, cierra tus ojos ahí donde estás y digámosle, buen Dios y Padre Celestial, reconozco primeramente mi necesidad, que he puesto mi confianza en los hombres muchas veces, pero en esta hora traigo mis cargas delante tuyo. Te pido perdón. Perdona mi mal comportamiento. Perdona mi rebelión. Señor, aquí traigo mis cargas. Aquí traigo mis problemas. Aquí traigo mis dificultades. Aquí traigo esta petición por este hijo, esta hija descarriada. Aquí traigo mi petición por este familiar enfermo. Aquí traigo mi petición por esta crisis financiera, por mi mala cabeza, Señor. Aquí traigo mi petición y lo pongo delante tuyo. Y te ruego, Señor, que tengas misericordia de mi vida, que me perdones por no solo mis malas decisiones, sino mi mal proceder. Pero traigo a ti mis cargas porque tengo fe que tú puedes obrar un milagro. Ahora por ese enfermo, Señor, sea sanado. Ahora por esa crisis, dame sabiduría. Ahora por esos problemas que no puedo solventar, lo pongo en tus manos y ayúdame a vivir un día a la vez con tu guía. Obra milagrosamente, Señor, conforme a tu voluntad en aquel que hoy pone su confianza en ti. Y ahora, si tú has oído la palabra de Dios y tú te has visto reflejado como un hombre que se ha revelado a Dios, que se ha comportado vilmente, que no le ha tomado en cuenta como debería, ahora recuerda, Dios no tiene interés en unas palabras bien bonitas, bien dichas, sino en un corazón sincero que pone su confianza en Él. Ahí donde estás, también cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mi iniquidad, por mi rebelión. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre poderosa, tu sangre preciosa que limpia de todo pecado. Y permíteme, Señor, ser renovado, ser hecho una nueva criatura.
ser un hijo tuyo transformado y lavado por la sangre poderosa del Cordero. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, sea hecha tu obra en mi vida, ese cambio realizado, esa comunión recuperada, ese reconcilio, hoy lo hago contigo porque creo en los méritos que hizo Jesús en la cruz del Calvario y te ruego perdón y que me cubras con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque sé que me estás escuchando y que estás obrando en mi vida para transformarme. Guíame, Señor, de aquí en adelante. No me dejes, no me sueltes, porque en ti está mi confianza, Señor. Amén y amén. Ahora a ti que nos has acompañado en el programa Tips y Pensamientos Bíblicos, hemos considerado el Salmo 15, el versículo 4. Llegamos al fin de este estudio, pero te invitamos a seguir con nosotros semana a semana y continuar apoyándonos en el estudio de los proverbios. Que tengas una semana de muchas bendiciones y muchas gracias. Bendiciones masivas a todos. Un placer.